Las heridas que produce la ausencia empiezan a sanar cuando nos unimos e impulsamos para no desistir en el camino de la búsqueda. Demos esos pasos de la mano y con historias de vida, aprendizajes e información, aliviemos el sufrimiento. La búsqueda repara. Un espacio de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Un cordial saludo para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Búsqueda Repara, el programa de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en donde cada 8 días tenemos esta cita puntual para hacer pedagogía, para hablar sobre el trabajo que estamos haciendo como entidad humanitaria y extrajudicial, para demostrar las situaciones que se están presentando en los territorios, pero sobre todo para reivindicar el trabajo, los derechos de las personas que llevan tantos años buscando a sus seres queridos desaparecidos. Hoy de nuevo en La Búsqueda Repara llegamos con un programa en donde queremos que nuestra audiencia, las personas buscadoras, pero también nuestra audiencia en general puedan conocer un poco más sobre los procesos y procedimientos que tenemos en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y hoy justamente queremos hablar de una cifra que normalmente está en movimiento, que cada vez estamos aprendiendo más sobre ella y tiene que ver con el universo. Esa cifra que muchas veces como que no podemos entender muy bien de qué se trata, y hoy vamos a hacer pedagogía sobre ese tema. Vamos a explicarles a qué hacemos referencia cuando hablamos del universo de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y para presentar a nuestros invitados, pues saludo primero que todo a mi compañero David Rodríguez. David, bienvenido. ¿Y a quién vamos a tener hoy en cabina? Natalie, muy buenos días, tardes, noches. No sé usted a qué hora vaya a escuchar este programa, pero igual va a estar colgado en internet. Entonces, les saludo en el momento que nos esté escuchando. Y también saludo justamente a las personas que nos acompañan el día de hoy. Santiago Santos, profesional de la Subdirección de Información de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y Melissa Basante, psicóloga del área de búsqueda del colectivo Orlando Falsborda. Con ellos y ellas vamos a estar hablando del tema del día, justamente como lo decías, el universo de personas dadas por desaparecidas. ¿Qué es eso? ¿Cómo se construye? Y realmente qué tan necesario es para el proceso de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado. Y quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando que si tienen información que pueda aportar en la búsqueda de una persona desaparecida, o si tiene usted un ser querido desaparecido y quiere empezar un proceso de búsqueda, recordarle que la unidad de búsqueda tiene un mandato humanitario, confidencial y extrajudicial, y que si tienes información puede comunicarse con nosotros al teléfono celular 316-278-3918 o a través de nuestra página web unidadbúsqueda.gov.co. Así es, David. Bueno, de esta forma ya damos inicio a La Búsqueda Repara, y quiero empezar justamente con Santiago para que empecemos a explicar ese término. Nosotros siempre en nuestras distintas comunicaciones y demás le contamos a la gente el universo de personas dadas por desaparecidas, que en este instante tenemos un registro de 111.640 personas dadas por desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016. Pero Santiago, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos universo? ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía esa palabra, que en últimas pues estamos hablando de datos, pero cómo se construye? Perfecto. Bueno, primero que todo, un buen día para todos y todas. Y bueno, este tema del universo básicamente es nuestra hoja de ruta para poder empezar, digamos, esa planeación y ese contacto con todas las víctimas de todos los territorios. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo construimos y por qué esa cifra? Actualmente, como bien lo dijiste, son 111.640 personas dadas por desaparecidas. ¿Cómo llegamos ahí? Tratamos de acopilar y reconstruir la información que nos llega de diversas fuentes. Es decir, tenemos información que puede llegar de la JEP, de Guarip, de Centro Nacional de Memoria Histórica y de otras fuentes que nos pueden dar información acerca de una persona desaparecida que tuvo hechos de desaparición, como bien lo dijiste, en el marco y contexto del conflicto armado. Adicionalmente, nosotros tenemos una fuente primaria, que somos nosotros, que son las personas buscadoras y los colectivos que llegan a colocar su solicitud de búsqueda. Y con esto lo que hacemos es unificar todos esos registros de todas esas fuentes y tratar de agruparlas y tratar de consolidar esa información para llegar a un único registro por persona. Nosotros podemos tener cerca de 1 millón de registros, de 1 millón de datos de personas, y lo que hacemos es, a través de ciertas prácticas que podemos sondear un poco más adelante, es determinar si las personas corresponden a una misma, para a través de esto poder llegar al registro que actualmente tenemos de 111.000 personas.
Melissa, desde el colectivo históricamente también se ha venido trabajando en datos, en cifras para la búsqueda. Quisiera que por favor nos contara esa metodología, así como Santiago nos contaba, grosso modo qué es el universo y la utilidad del mismo. ¿Cómo han trabajado desde el Orlando Falls-Borda, bajo qué metodología esas cifras también necesarias para construir ese universo tan necesario para saber a quiénes buscamos? Bueno, un cordial saludo para todas y para todos. Si bien desde el colectivo Orlando Falls-Borda llevamos 15 años en el acompañamiento a familias buscadoras, nuestro trabajo inició con los cementerios y las personas que estaban allí inhumadas como no identificadas. Es una manera de búsqueda diferente a la que conocemos todos, y es que la familia está buscando a su ser querido, pero en los cementerios hay personas que están buscando a sus familias para poder retornar a sus hogares. Y allí es donde nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos, aunando también como este trabajo con las entidades encargadas, en su momento Fiscalía, en este momento también con Unidad de Búsqueda. Y es que desde el 2010 que se empezó todo el trabajo para identificar a las personas en los cementerios, tenemos conocimiento de que allí pueden reposar alrededor de 20.800 personas sin identificar, de las cuales ya se han logrado algunas la ubicación, la identificación y la entrega digna a sus familiares. Entonces ese es como nuestro punto de partida. Sin embargo, con el tiempo y con los acuerdos de paz y la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, como organizaciones sociales también nos unimos, y con el CICR, con Medicina Legal, para la creación de un formato único de diligenciamiento de información para la búsqueda de personas desaparecidas. Esto fue alrededor de 2017, y a partir de allí empezamos con las familias que en algún momento se acercaron a nosotros para pedirnos nuestro acompañamiento, nuestra asesoría, a documentar los casos de desaparición, y esta información la trasladamos a la unidad de búsqueda con un informe que entregamos en 2019 que se llama Desenterrar la verdad en los llanos orientales. Y a partir de allí pues hemos hecho ese intercambio de información con la unidad de búsqueda para la creación de solicitudes de búsqueda, pero también para acompañar a estas familias en todo el proceso que se lleva con la entidad. Santiago, conectando con lo que nos está diciendo Melissa, pues no es solamente el colectivo Orlando Falls-Borda, sino pues es una de las organizaciones que aportan sus datos, su información para la consolidación de ese universo en el cual nosotros venimos trabajando. Y aquí justamente quiero que nos cuente cuál es la importancia de esa información que nos entregan las organizaciones, cómo éstas nos nutren y nos fortalecen en nuestro trabajo humanitario extrajudicial. Claro que sí. Bueno, inicialmente nuestro universo tiene algunas características, algunas variables que pueden ser, digamos, categorizar a las personas por enfoques diferenciales, por situación de desaparición, por lugar y incluso por el año de desaparición. Nosotros tenemos ciertas variables, también tenemos acceso a ciertas fuentes, como bien lo mencionaba anteriormente. Ejemplo, medicina legal. Podemos mirar en cadáveres, podemos mirar en desaparecidos esas señales particulares, porque muy seguramente muchos cuerpos en cementerios, muchas personas fueron enterradas como CNIs. Al poder hacer ese intercambio de información con estos colectivos que nos digan, no sé, tenía... puede ser un ejemplo, tenía brackets, o tenía un lunar, o tenía una cicatriz, podemos empezar a descubrir o podemos empezar a trabajar sobre esos cuerpos no identificados que están en cementerios o en algunas fosas comunes, y a partir de ese intercambio de información que tenemos, ya sea con personas buscadoras o con colectivos, podemos pues esclarecer y podemos dar la información de esas personas en un trabajo conjunto, ya sea desde la unidad de búsqueda con medicina legal y también con los colectivos. Eso nos permite mucho agilizar la búsqueda y agilizar la identificación. Esas señales particulares que tengan esos colectivos o que tengan esas personas buscadoras son de bastante utilidad para que desde los grupos territoriales pues puedan identificar más rápido aquellos cuerpos. Muchas gracias, Santiago. Santiago, yo quería hacer una pregunta puntual. Creo que me voy a adelantar un poco, pero es una pregunta que nos hacen mucho, y aprovechando que nos están escuchando muchas personas, y es: ¿por qué tenemos cifras diferentes? Hace poco hubo también en redes sociales una conversación al respecto de
¿por qué la unidad tiene esto y por qué la UARIF tiene este dato? ¿Y por qué medicina legal tiene este dato? Entonces, me gustaría que nos pudieras explicar, porque también incluso para muchos colegas periodistas a veces es un poco complejo, dicen, ¿cuál es la cifra oficial? ¿Cuál pongo? Entonces sería bueno poder hablar justamente de ese escenario. Claro que sí. Bueno, como bien lo mencionaba Natalia al principio del programa, nosotros estamos buscando personas desaparecidas en el marco y contexto del conflicto armado. Y también tenemos una temporalidad, es decir, buscamos personas que fueron desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016. Es decir, que de pronto personas que hayan sido desaparecidas forzosamente, posterior a esa fecha, no van a ser, no están de nuestro mandato. Entonces, digamos, esos son unos de los filtros que nosotros hacemos para la construcción de este universo. Adicionalmente, pueden haber personas desaparecidas que nosotros hacemos, se puede decir, un filtro, porque no fueron desaparecidas en el marco y contexto del conflicto armado. Entonces, ese tipo de segmentaciones que nosotros hacemos para consolidar el universo, tiene principalmente, o considera principalmente esas dos variables, digámoslo así. Por otro lado, nosotros tenemos en el universo ciertas condiciones para poder contarla como una persona desaparecida. Es decir, muchos registros que nos llegan de fuentes secundarias, puede ser UARIP, puede ser JEP, puede ser medicina legal, entre otros, no puede contar con la información necesaria para incluirse en el universo. Es decir, solo tiene un nombre. Es decir, se desapareció Santiago. No tenemos un apellido, no tenemos una cédula, no tenemos un lugar de desaparición o no tenemos ni siquiera un hecho para poder saber si pertenece o no al conflicto armado. Entonces, estas personas que no tienen información suficiente para que permita ser incluida en nuestro universo, las dejamos en, digamos, en una bolsita aparte que nosotros llamamos actualmente personas no identificadas, que lo que hacemos es, una vez la fuente nos pueda entregar más información y desde la unidad se pueda determinar que en efecto hace parte del conflicto armado y hace parte de nuestra temporalidad, podemos proceder a ingresarlo. De lo contrario, no lo podemos incluir. Entonces, es importante también tener en cuenta que el universo que nosotros manejamos va a tener un nombre y un apellido, en lo posible una identificación y sí o sí un hecho o un lugar de desaparición, para que podamos en este sentido poder que la información importante del universo sirve para la búsqueda. Entonces, si no tenemos muchas variables que nos permita o que pueda contribuir a la búsqueda de estas personas, no se va a incluir en su momento. Santiago, gracias. Melissa, conectando un poco con lo que está diciendo Santiago y como esa variación que se pueden tener en las cifras, en esos registros, aquí también es importante destacar cómo desde las organizaciones se viene trabajando en esa sistematización. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes hacen para que la información que ustedes les entregan las personas buscadoras, pues ustedes las puedan también como sistematizar? ¿Cómo es ese manejo que ustedes le hacen? Y ese tratamiento con las entidades a las cuales ustedes les entregan el mismo. Por ejemplo, justamente la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es decir, que lo que ustedes están entregando corroboren que en efecto después se ha contrastado y que no haya una variación en esas cifras. Sí, conectando un poquito con lo que mencionaba Santiago, yo creo que también... ya respondo tu pregunta, pero uno de los factores que puede tener como que en este momento no tengamos una cifra definitiva de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado es que muchas personas no se han acercado a poder denunciar, a poder decir que sus familiares están desaparecidos por la falta de confianza en la sociedad, que es también una de las grandes afectaciones que nos ha dejado un conflicto que ha durado tantos años. Entonces, nosotros en ese aspecto lo que hemos hecho es procurar espacios pedagógicos donde contemos por qué es importante denunciar, por qué es importante hacer la búsqueda, qué mecanismos tienen disponibles y todo esto en el fortalecimiento de las capacidades para que las familias puedan acceder a esta ruta de búsqueda que está planteando la unidad, pero también a otras opciones que tienen en cuanto a la oferta estatal. Frente a la sistematización, como les mencionaba, nosotros con otras organizaciones y con Medicina Legal y CICR definimos un formato con la información necesaria para la búsqueda, donde están tanto las características de la persona desaparecida, la relación de los hechos en los que fue desaparecido, un poco del contexto en el que también sucedió la desaparición, que es importante para poder tener como material, elementos para la investigación.
y todo esto lo sistematizamos en una matriz donde tenemos en cuenta estas variables y esa matriz la compartimos con la unidad de búsqueda. Lo que hacemos actualmente es tener unos espacios que llamamos mesas técnicas con diferentes equipos territoriales, donde podemos revisar esa información, podemos ver qué avance han tenido cada una de las solicitudes, qué situación tienen los familiares también, porque es clave mencionar que en este camino tan arduo de la búsqueda, personas que llevan tanto tiempo esperando una respuesta, pues también hay unas situaciones emocionales allí que pueden afectar el proceso de búsqueda. Un tema de falta de esperanza, un tema de falta de respuestas, que a veces las familias también pueden apartarse en algunos momentos de los procesos, pero la idea con estos espacios de mesa técnica es poder como agilizar, poder aunar esos esfuerzos para poder dar una respuesta a las familias, que estén en constante comunicación con la entidad, que puedan tener espacios de diálogo, espacios de retroalimentación, y a partir de allí como continuar en ese proceso de búsqueda. Gracias, Melissa. Santiago, así como ocurre con el colectivo, pues hay muchas otras organizaciones que nos están compartiendo esa información. Aquí también, como lo mencionaba ahorita David, es otra de las preguntas que normalmente nos hacen, y es la variación en el universo. Siempre mencionamos que es un universo en construcción, y aquí quiero que nos cuente, por favor, si en algún momento vamos a tener una cifra universal estándar o se va a continuar con esa variación, y cómo pues este trabajo que hacen las organizaciones es, insisto, como tenido en cuenta para darles cuentas a ellos de que lo que ustedes nos entregaron sí nos está funcionando a nosotros para la construcción de nuestras metodologías y planes de búsqueda. Ok, bueno, con respecto a la primera pregunta, el universo siempre va a estar en constante variación. ¿Y esto por qué? Nosotros como unidad de búsqueda tenemos más de 20 grupos territoriales y estamos cada vez tratando de cubrir todas las zonas de Colombia, especialmente aquellas que fueron más afectadas por el conflicto armado. ¿Eso qué implica? Que cada vez vamos a recolectar más información. Y me uno a lo que decía mi compañera Melissa, que a medida que las personas van a tener mejor acceso, van a perder ese miedo y van a poder colocar sus solicitudes de búsqueda, van a ser nuevos registros, van a ser nuevas personas que no teníamos nosotros identificadas en nuestro universo inicial, digámoslo así. Entonces lo que se busca a través de la unidad de búsqueda, a través de los diferentes colectivos, es poder llegar y poder documentar todas aquellas solicitudes que actualmente no se encuentran en ninguna base de datos, en ninguna entidad. ¿Por qué? Por ese miedo. Entonces creería y se espera que el universo esté en constante actualización. Lo ideal es tratar de documentar la mayor de personas desaparecidas posibles, y por esa razón esperaría que nunca haya una cifra definitiva, sino que a medida que se vayan documentando los casos, que se acceda a aquellas zonas donde no hay de pronto todavía está ese miedo, ese sesgo a poder colocar su solicitud, se puedan recibir esas personas y se pueda ampliar nuestro universo. Entonces todo depende de la documentación que haga la unidad de búsqueda, que hagan los colectivos, que hagan otras entidades, para poder aportar a la construcción del universo. Entonces, por esta razón, el universo siempre va a estar en constante cambio, en constante actualización. Adicionalmente, se pueden mejorar ciertos parámetros que permitan determinar que una persona fue desaparecida o no en el marco del conflicto armado, que permitan determinar que esta persona fue una víctima indirecta de la desaparición. Cosas así permiten que siempre estemos en una constante actualización del universo. Melissa, estamos hablando del universo, de cifras, de datos, de pulir el dato, de cuándo el dato entra y cuándo no, pero desde el trabajo que vienen haciendo en el colectivo Orlando Falsborda, y sobre todo desde tu rol como psicóloga, ¿qué papel juegan los datos y las cifras ahí, en ese acompañamiento y en ese trabajo que tienen justamente con las personas buscadoras que ustedes acompañan? Bueno, un poco es también la posibilidad de hablar, la posibilidad de hacer visible algo que ha estado escondido durante mucho tiempo. Entonces no son solamente cifras, sino que detrás de cada cifra hay la historia de una persona,
la historia de una familia que a través de la desaparición también ha tenido una historia de vida compleja, una historia de vida también de superación en muchas ocasiones, de identificar sus capacidades y de salir adelante pese a lo que la violencia ha dejado en sus vidas, en sus cuerpos, en sus mentes. Y allí creo que es importante rescatar que cuando se habla de cifras no es solamente un número, sino que allí también esta información lo que nos permite es pues tener elementos para la búsqueda. Entonces no es lo mismo buscar a un niño, niña o adolescente que desapareció en cierto contexto específico, a una persona mayor, a un adulto mayor incluso. Entonces todo esto, digamos que esa información es importante para la búsqueda, pero también para las familias es importante porque tienen un espacio de poder hablar de algo que ha estado oculto, poder poner en el campo social, digamos que estas personas se dedicaban a X o Y ocupación, muchos de ellos campesinos, muchos de ellos niños y niñas que estuvieron en territorios bastante complejos y que lamentablemente por esta situación pues en este momento se encuentran desaparecidos. Entonces el espacio de documentar también pasa por un espacio de dar un espacio de hablar que puede llegar a sanar esa herida que ha dejado la desaparición en las familias, y también esto acompañado de otros espacios como los espacios de conmemoración, espacios de memoria, donde ellas y ellos pueden contar sus historias, donde ellas y ellos pueden decirle a la sociedad que estas personas están desaparecidas, no como se ha dicho pues digamos que a lo largo de la historia, que es siempre como culpabilizándolos, sino de alguna manera también desprivatizar esa culpa y decir, mi familiar desapareció por esta situación en específico y no porque estuviera en algunos malos pasos, como en ocasiones se les dice. Melissa, gracias, y quiero conectar precisamente con la siguiente pregunta, Santiago, y es que, pues así como lo dicen desde el colectivo Orlando Falsborda, esto es más que una cifra. Y desde la unidad de búsqueda, la construcción de este universo nos lleva más allá de una estadística, sino que la construcción de este universo nos permite fortalecer y sistematizar y adicional como priorizar nuestras metodologías de búsqueda. ¿Cómo la construcción de este universo nos está llevando a que esos datos impulsen la búsqueda en los territorios? ¿Cómo fortalecen nuestros planes regionales? ¿Cómo fortalecen nuestros procedimientos como unidad de búsqueda a partir de la construcción de esta cifra? Vale. Es verdad, nuestro universo también es un insumo grandísimo para esa planeación estratégica y operativa, digamos, de la unidad de búsqueda. Y partimos de un hecho, y es nuestras personas que tenemos en el universo tienen un lugar de desaparición, que puede ser un municipio, un departamento, y lo que hacemos a partir de ahí es asociarlas a los planes regionales de búsqueda que tiene la entidad. ¿Qué pasa con estas personas desaparecidas? Tienen una temporalidad, tienen un lugar, tienen un hecho de desaparición y tienen pues obviamente unos responsables, haciendo obviamente acá una salvedad que ya se ha dicho. Nosotros no tipificamos, no buscamos culpables, solo buscamos como tratar de dar un alivio a todas estas familias. Entonces, a partir de esta, digamos, desagregación de estas personas dadas por desaparecidas por su lugar de desaparición, los asociamos a unos planes regionales, y a partir de ahí, desde los grupos internos de trabajo territorial, de acuerdo con sus metodologías de desaparición, porque un hecho de desaparición pudo inicialmente ser un reclutamiento, pudo ser un secuestro, etcétera, y a partir de ahí podemos empezar a identificar patrones que pueden segmentar y pueden iniciar todas esas líneas de investigación que permitan esclarecer el paradero de esas personas. Entonces, concuerdo contigo, no es una cifra, lo que hacemos es a partir de ahí desagregarla y poder generar una línea de investigación para cada grupo, digamos, de esas personas desaparecidas que pues pudo tener algunos patrones similares, y a partir de ahí pues se inicia la búsqueda con todos los grupos territoriales para poder dar con el paradero de estas personas. Santiago, ahorita estabas hablando de unos temas particulares, planes regionales, patrones, etcétera, y hay algo que se habla mucho, digamos como en el argot popular, incluso sin que la gente lo entienda mucho, y es el tema de la Big Data, de la minería de datos, y sabemos que hay una apuesta también institucional como por
tratar de traer estas otras tecnologías o herramientas, metodologías usadas en otros campos, traerlos a los procesos de búsqueda. La unidad hace uso de estas herramientas, de la Big Data, de la minería de datos y no sé, de otras cosas que obviamente sabes más vos que nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo entrelaza ese escenario de la tecnología de las herramientas al servicio de una labor humanitaria? Claro que sí. Bueno, solo un par de ejemplos chiquitos de cómo se puede construir este universo, que obviamente son a través de ciertas técnicas y modelos que se realizan. Y es un ejemplo, si les digo a 5 personas que me escriban John, me van a escribir 5 nombres o de 5 maneras diferentes. Entonces nosotros lo que hacemos es, a través de una cantidad de registros, que puede ser más de 1 millón de registros de todas esas fuentes, hacemos unas agrupaciones a través de cómo se escribe ese nombre o de cómo suena también ese nombre. Porque pues a partir de ahí hacemos esas comparaciones para determinar, uno, si podemos tener el mismo, si estos dos registros pueden corresponder a la misma persona. Y a partir de ahí generamos técnicas de datos, llamémoslo así, tipo árbol de decisión. Es decir, estos dos nombres son muy similares y la cédula se parece, puedo concluir que es la misma persona. Estos dos nombres se parecen, pero la cédula uno no tiene, entonces, pero se parece la fecha de nacimiento, entonces esto me indica que es la misma persona. Y a partir de ahí, de unos árboles de decisión, empezamos a construir, digamos, nuestro universo con otras medidas de distancia de caracteres y demás, que es lo que mencioné hace un momento. Por otro lado, mucha información que nosotros recibimos de fuentes secundarias, llámese GEP, Medicina Legal, WARIP, etcétera, tienen mucha información en los relatos. Es decir, tenemos una variable que es relato, que ahí cabe un montón de texto. Que obviamente, si ustedes se ponen a la tarea de revisar 111.640 personas que tienen, cada uno puede tener 2 o 3 relatos, pues el ejercicio es demasiado denso y creo que nunca se llegaría a terminar. Nosotros desde la unidad estamos empezando a trabajar con esas técnicas que podemos llamar, digamos, unas de ellas procesamiento del lenguaje natural, que lo que tratamos de hacer es tratar de extraer toda esa información posible en los relatos, que no nos dice de pronto en las variables que nosotros tenemos, porque podemos tener un lugar, un tiempo, un responsable, pero en el relato nos puede decir un alias, en el relato nos puede decir una iglesia, nos puede decir un río, nos puede decir una información complementaria que de pronto no está o no cabe dentro de nuestras variables que tenemos estructuradas, que puede aportar o que puede decir mucho más que lo que tenemos actualmente documentado. Entonces, aparte, digamos, de esa Big Data, de esa colección de todas esas fuentes, de trabajar con más de 1,5 millones de registros, que depurarlos, que limpiarlos, que unificarlos y generar árboles de decisión para llegar a esta cifra de 111.640 personas, también hay algo que es qué vamos a hacer a partir de acá. Una cosa es construirlo, pero este universo tiene que servir, tiene que aportar a la búsqueda. Entonces, el poder extraer la información a través de modelos de extracción de texto, también modelos de clasificación para que nos permita de pronto saber que el grupo se llamaba X, entonces ya sabemos que el grupo era X, fue el responsable, y cómo operaba ese grupo en esa zona. Entonces, eso nos permite de nuevo poder clasificar aún más y pues obviamente facilita la tarea de los investigadores en el sentido de que no tengo que leer 100.000 textos, sino que pues obviamente ya hay herramientas que me permiten por lo menos sacar palabras, sacar digámoslo así, características principales que me pueden aportar a mí para la búsqueda. Vale, Santiago, muchas gracias. Melissa, siempre hablamos que la búsqueda es como una construcción colectiva y la unidad también reconoce que la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas es un proceso histórico que empezó mucho antes de la construcción de la unidad, de la puesta en marcha de la unidad, y que infortunadamente por las mismas dinámicas del conflicto va a ir mucho más allá de la terminación del mandato de la unidad de búsqueda. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones justamente dentro de ese proceso de construcción colectiva que desde el Orlando Falls Borda han podido identificar? Me imagino hay recomendaciones en temas de participación, en temas forenses, pero si lo pensáramos como en el caso particular de los datos, de la información, de la construcción o divulgación, ¿por qué no?, de ese universo, ¿cuáles son esas recomendaciones que desde el Falls Borda se le harían a la unidad de búsqueda
para seguir construyendo de manera colectiva y mejorando y también puliendo, así como los datos, también el proceso de búsqueda? Vale, pues nosotros hemos insistido sobre todo en la importancia del trabajo articulado entre las diferentes entidades que están relacionadas en los procesos de búsqueda. Y es que muchas veces, digamos que el lenguaje que se utiliza en las diferentes entidades no está, ¿cómo decirlo? Como que no se ha conversado, no se ha llegado a un común acuerdo, y es importante que se hable un mismo lenguaje cuando se está hablando de la sistematización de información. Entonces, una de esas sería como en ese aspecto. En Colombia hay un registro de personas desaparecidas, que es el CIRDEC, y al que tienen acceso diferentes entidades. Cuando uno hace consultas, porque como organizaciones también podemos hacer consultas en esa plataforma, uno se da cuenta que muchas veces hay información que tienen diferentes entidades que no ha sido puesta en común sobre un mismo proceso. Entonces vemos que sí es necesario como ese trabajo articulado, independiente de el mandato que tengan, de la temporalidad, porque en últimas todos podemos aportar a un proceso de búsqueda. Entonces creo que es importante eso, como ponerse de acuerdo en las formas de registrar la información, en el lenguaje que se utiliza, en cómo también se puede acceder a esa información. Por ejemplo, medicina legal tiene unas categorías que muy pocas veces son entendidas en estas plataformas, entonces también sería muy bueno contar con ese diccionario de conceptos que sea de manera pública, ya que tienen un espacio también de consultas públicas, entonces que esto tenga como esa concordancia. Creemos que es importante que se llegue a un solo lugar de almacenamiento de la información, porque cada entidad tiene un montón de información respecto a las personas desaparecidas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene una información muy importante sobre los cementerios, que muy pocas veces es de acceso a las organizaciones, por ejemplo, pero también hemos conocido que a otras entidades. Entonces, si esa información es importante para la búsqueda, debería estar de acceso abierto, y debería haber un solo sitio donde se pueda ubicar, no sé, un registro de lugares de inhumación, por ejemplo, los cementerios, lugares irregulares, un solo registro de las personas desaparecidas, que se puedan hacer esos diferentes filtros que pueden ayudar a cada entidad a saber cuáles son los procesos que tienen que movilizar. Por ejemplo, entendemos que la unidad tiene un mandato y que tiene una temporalidad, entonces que ellos también puedan hacer esos filtros para reconocer en ese registro cuál sería el universo con el que ellos trabajan, pero que no sea como universos diferentes, sino todo en un mismo lugar. Melissa, gracias. Santiago, ya estamos llegando también al final de nuestro programa hoy de La Búsqueda Repara, pero también quiero que nos ayude con ese mensaje para la ciudadanía, sobre todo para las personas que buscan, y es cómo ellos y ellas pues nos pueden seguir fortaleciendo y contribuyendo a la construcción de ese universo, aunque es una labor pues que hacemos comunidad de búsqueda y que le hacen las organizaciones, pues indiscutiblemente se alimenta de los aportes que nos hacen pues cada una de las personas que se acercan a nosotros a poner su solicitud. Entonces también esas recomendaciones y ese mensaje de que la información que nos están entregando es confiable y utilizada para los fines que, como usted también lo recordaba, es contribuir al alivio de las personas que buscan. Claro que sí. Bueno, si bien obviamente una tarea de trabajo de construcción y establecer el universo se hace desde la unidad de búsqueda, esto no se puede lograr sin la información que tanto estas personas buscadoras como los colectivos nos entregan. Es importante, obviamente es difícil, pero ya como lo hemos mencionado en ocasiones durante este programa, desde la unidad de búsqueda no juzgamos, no tipificamos, somos extrajudiciales, para que podamos generar un lazo de confianza. Entre nosotros más información tengamos, que ustedes nos puedan brindar acerca de la desaparición, por más mínima que ustedes consideren, eso aporta bastante para la búsqueda. Un lugar, una ocupación de la persona, rasgos característicos de la persona, de pronto otras cosas que de pronto, esas señales particulares que tengan ustedes acerca de sus desaparecidos. Los invitamos por favor a que se acerquen a cada una de nuestras territoriales, a que podamos trabajar en conjunto desde la
unidad de búsqueda hacemos varias acciones de participación con ustedes para lograr ese intercambio de información, y a partir de ahí, entre mayor información tengamos acerca de estas desaparecidas, va a ser un trabajo más sencillo poder dar con el paradero de estas personas. Entonces los invitamos a que por favor se sigan acercando, que por favor podamos trabajar conjuntamente en esos intercambios de información que nos va a permitir tener un universo, digamos así, más robusto, y podamos llegar mucho más rápido a dar con el paradero de estas personas. Pues de esta forma llegamos una vez más al final de la búsqueda Repara. A Santiago Santos, profesional de la Subdirección de Información, muchas gracias, y a Melissa Basante, psicóloga del área de búsqueda del colectivo Orlando Falls Board, a mi compañero David Rodríguez, a todas las personas que estuvieron en la parte técnica, por supuesto a Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás, y también recuerden que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales y de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Nosotros nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de la búsqueda Repara. Feliz tarde para todos.